Hola, 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 hola. ¿cómo están? Sacando cuenta para el 10%. Ah, aún falta, sí, paciencia. Hola, Ana, Tamara, ¿me escuchan? ¿El resto me escucha? Buenas tardes, profe. Víctor Durán, ¿verdad? Sí, Hola, hola, Víctor, hola, Jacob. ¿cómo está, profe? Buenas tardes. Bien, ¿y usted cómo está? Yo en el correo salgo como Jacob Bullanguero, profe. Sí, pero no es Jacob, Ay, es Víctor. Ah, sí. ya. ¿Y quién es Jacob? Yo. Ah, ¿qué tal la semana? Bien, buena. ¿Y la Buena, suya? buena. Bien, también. Un poquito trabajada, pero bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí Sí. remasando la materia. ¿Pero cómo? Remasando la materia de la guía número 6. Ah, muy Y bien. ya empezamos con la guía número 7. Hoy trabajamos la guía 7. La semana pasada igual comenzamos con esa. Ya vamos como la mitad más o menos. Pero hoy día voy a hacer un pequeño repaso y vamos a seguir con la guía 8. ¿Ya? Ya, profe, ningún problema. Ya. Voy a hablarles al grupo porque falta gente. Hay muy poco. Ya. ¿Comencemos? ¿Les parece? Para no perder tiempo. Sí, profe, sí, estamos listos. Yo estoy listo ya. Ya, súper. Los demás, yo creo que igual. Avísenme cuando vean mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya, Eso sí, opiniones. sí, ya, súper bien. Entonces, la semana pasada comenzamos a ver esto, hechos y opiniones, ¿ya? La idea es conocer la diferencia entre ambos, entre un hecho y una opinión, y después poder identificar hechos y opiniones en distintos enunciados y en distintos textos. Esa es la idea, ¿ya? Y esto es como introducción para otro contenido que viene luego, que es el texto expositivo. Eso es lo que vamos a ver terminando esta guía, que es la número 7, que habla de hechos y de opiniones. Entonces, primero, ¿qué son los hechos? Los hechos son acontecimientos que han ocurrido y que puede comprobarse su existencia. Son situaciones objetivas y verificables que no varían con el tiempo, ¿ya? Claro, porque por ejemplo un hecho ocurrió, ya sabemos que fue, entonces no puede variar con el tiempo ese hecho, si es que ya ocurrió, ¿cierto? No podemos cambiar el pasado, por ejemplo, ¿ya? Y al suceder un hecho, después se puede comprobar su existencia, se puede verificar, ¿ya? Veíamos algunos ejemplos también la semana pasada. Por ejemplo, yo, Claudia Muñoz, vivo en la ciudad de Concepción. Alguno de ustedes podría decir, yo, con su nombre, por ejemplo, vivo en la ciudad de, o en la comuna de, por ejemplo, no sé, San Pedro, ¿ya? Chihuayante. Otro ejemplo, ha llegado después del inicio de clases todos los días de esta semana, ¿ya? Otro ejemplo tienen ahí. Luego, la película Avengers Endgame superó en taquilla a Titanic. Eso también es un hecho, se puede comprobar si buscamos ahí
los números, porcentaje de asistencia, por ejemplo, en las salas de cine, ¿ya? El lunes es el primer día de la semana. Eso también es un hecho. Yo creo que no tenemos para qué verificarlo, ¿cierto? Hola, Marcela González, acabo de entrar. Hola. Hola. Hola, Marcela. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenida. bien, gracias. Ya, entonces, el último ejemplo es el 15 de abril ocurrió un incendio en la Catedral de Notre Dame en París. Eso también es un hecho, se puede verificar, ¿cierto? Está registrado ya como parte de la historia y podemos buscar videos, las noticias, todo lo que apareció respecto a esta situación. Acá yo les ponía también la imagen del hombre en la luna, que se considera un hecho histórico, pero algunos todavía tienen la duda. Creo que algo se comentó también la semana pasada respecto a esta fotografía. ¿Ya? Y luego las opiniones. ¿Qué son las opiniones? Son pensamientos que se tienen frente a una idea, situación, acontecimientos o hechos, por lo tanto son subjetivos. O sea, es lo que cada uno piensa respecto a algo, ¿ya? Y esos pensamientos o ideas están sustentadas en los argumentos de quien los emite, los cuales pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si yo emito mi pensamiento respecto a algo, es porque yo tengo razones para pensar así y tal vez con el tiempo esas razones cambien. Entonces puede cambiar también mi pensamiento, ¿ya? Y tenemos algunos ejemplos de opiniones. El jarabe para la tos no me gusta, sabe muy amargo. ¿Ya? Tal vez a mí no me guste y tal vez a otras personas sí. La película Titanic es una de mis favoritas, ¿ya? Puede ser otra película también, ahí ustedes lo pueden ir cambiando de acuerdo a sus gustos, pero eso si se fijan es personal y depende de cada uno. Los lunes me deprimen. Otra idea, otro pensamiento, ¿ya? Que también varía dependiendo de cada persona. Tal vez a otro le guste el día lunes porque tiene otra oportunidad de cambiar las cosas, o no sé, de empezar la semana alegre, ¿ya? 4, me gustaría que fueras una persona puntual y llegaras a tiempo a clases, ¿ya? Si se fijaban en el ejemplo anterior decía que la persona llegaba después de cierta hora a clases. Eso es porque seguramente tenía un registro en un libro o algo así. Y en cambio acá, si se fijan en esto, me gustaría, eso lo cambia todo, ¿ah? Porque eso quiere decir que es algo personal, o sea, es lo que a mí me gustaría y no necesariamente va a ser así, ¿ya? Buenas tardes, profe. Hola Jimena, ¿cómo estás? Lo más bien, gracias a Dios. Qué bueno, bienvenida. ¿Está Bien, ¿Todos están también. bien, los compañeros? ¿Cómo están los compañeros? También. Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias. Gracias. Sí, sí, todo bien, qué bueno. Jimena, estábamos haciendo un repaso de lo que vimos la clase anterior, ¿ya? Me imagino que varios de los que están hoy no estuvieron el jueves pasado, ese jueves feriado que tuvimos igual clases. Sí. ¿Sí? ¿En la guía 6? Esta es la guía 7, si no me equivoco. Ah, ya. No, no tengo feriado ese día por eso. ¿Perdón? Parece que todos nos tomamos el feriado ese día. Sí, sí, pero bueno, hacemos un repaso rapidito hoy y seguimos, ¿ya? Ya, profe. Entonces, sigo. 5. La Catedral de Notre Dame en París se incendió debido al efecto de la conocida maldición de las gárgolas. Como fueron removidas durante la restauración, dejaron sin protección al templo. Ya se supone que la catedral antes tenía unas gárgolas que estaban en las partes de arriba y esas las removieron. Y claro, acá hay teorías que dicen que probablemente la catedral perdió la protección como debido a que las gárgolas fueron removidas, ¿ya? Esa es una teoría, es una idea, es una opinión, ¿ya? Y acá yo les había puesto una imagen de un, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre, del cerdito. La FP es.
Sí, pero el cerdito es una alcancía. Ahorro. Claro, Alcancía, sí. la alcancía, La ¿cierto? alcancía. Sí, la FP tenemos aquí. Hola, Rosana. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. La familia, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien, gracias. Hoy la escucho muy bien. Ya, qué bueno. Sí, Compañero, ahora la Quiere decir que escucho se está más. ¿cómo portando están, bien. compañeros? Bien. Bien, gracias. Cambié el audífono. Ah, qué Qué bueno. bueno. Parece que eso era. Sí, era el audífono. Ya, qué bueno. Bueno, entonces, como les decía, aquí yo les puse una imagen de esta alcancía, el ahorro, ¿cierto? La FP, porque está ahora, es un tema totalmente contingente, ¿cierto? Para nuestro país, porque se está debatiendo justamente si es que se nos va a hacer o no entrega del 10% de nuestros ahorros en la FP. Entonces, esto genera muchas opiniones. ¿Se fijan? Por eso puse la imagen. Y cuando hablamos de opiniones, Sí. recuerden que cuando hablamos de opiniones, nos referimos a ideas que son personales, Personal, sí. que son propias de cada uno, que pueden, por lo mismo, también traer conflicto, porque, por ejemplo, yo puedo opinar una cosa respecto a algo, ustedes pueden opinar otra, y ahí comienzan los debates, por ejemplo, las peleas, ¿ya? Las discusiones. Ya, esto creo que no lo alcanzamos a ver, ¿cierto? Me parece mucho que no. Entonces, ¿cómo planteo mi opinión? Aquí hay algunas formas de plantear la opinión. No es necesario que utilicen una de estas, a veces no son necesarias, ¿ya? Pero en otros casos hacen la opinión más fácil de plantear, ¿ya? Por ejemplo, partir con, a mi juicio, o en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que, creo que, ¿ya? Son formas, como digo, de comenzar a plantear una opinión, ¿ya? Creo que no está bien lo que hiciste o lo que dijiste, por ejemplo, ¿ya? Si se fijan en los textos de comprensión lectora que yo les pongo en las guías, muchas veces se les pregunta por la opinión, o qué piensa usted de tal cosa. Entonces ustedes pueden comenzar respondiendo con una de estas frases. Es como un tip, ¿ya? Y acá lo que les dije también hace un ratito, recuerda que una opinión es un punto de vista, una forma de ver las cosas, ¿ya? Y tenemos aquí un ejercicio, que es lo mismo que está en la guía, ¿ya? Es la misma tabla. Entonces la idea es que ustedes aquí lean el enunciado y ustedes determinen si es un hecho o si es una opinión, ¿ya? Y aquí yo les puse un ejemplo. Me atrevería a decir, por la palidez de tu piel, que estás enfermo, ¿ya? Y esto es una opinión. ¿Por qué es una opinión? Porque Es le la dijo opinión que le personal. parece. ¿Víctor? Sí, ¿Sí? ¿O no? ¿O Jacob? porque le dijo, me parecería por la palidez de tu piel que estás enfermo. ¿Ya? Que puede ser cierto porque está pálido, pero tal vez no necesariamente esté enfermo. Es como una apreciación, ¿ah? ¿Ya? Esa Entonces, es una opinión, es una Es opinión una personal. opinión, no es una claro, Él está dando la opinión. exacto. ¿Ya? Número 2. Parece que él tiene dinero. ¿Es un hecho o es una opinión? Opinión. ¿Por qué es una opinión? Una opinión porque no es seguro, o sea, uno lo ve que no es seguro, que a lo mejor sí o a lo mejor no. O sea, Y de la la manera palabra, que él se y comporta, la palabra que Parece que tiene dice dinero, pero a lo parece, mejor de no la tiene. manera que parece. él se expresa. Parece, justamente, dice, Claro. Sí, parece parece. que tiene Sí. dinero. El parece nos hace entender que es una opinión, Claro. ¿cierto? Porque algo tal vez tiene esa persona que nos hace pensar que tiene dinero, pero no sabemos si es un hecho. Sería distinto si dijera, él tiene dinero. Exacto. Ahí Bien. es un Sería un hecho.
Bien, entonces es una opinión. Ya. 3. Este diario quizás traiga el clima. Esa Ese es es un- una opinión. Ya, ¿y por qué? ¿Cómo sabemos que es una opinión? O quizás, Dice, donde dice Bien. quizás. Bien, por el quizás. La casa en la que vivo es de mi abuela. ¿Hecho u opinión? Un hecho. ese es un Un hecho. hecho. ¿Cómo sabemos que es un hecho? Hecho. Ya, Porque dice la Porque casa donde vivo. Es que Es dice, la que vivo. La casa en la que vivo es de mi abuela. Es. exacto. Ese es un hecho. Que Un es hecho. un verbo, nos hace entender que es un hecho, ¿cierto? Ya, Sí. bien. La miopía es un trastorno de la vista que impide enfocar la imagen de los objetos alejados. ¿Hecho u Un opinión? Hecho. Ese es un hecho. Hecho. ¿Ya? Un ¿Por hecho. qué? ¿Por qué es un hecho? Porque es Dice que un, la es un trastorno de la vista que impide enfocar la imagen a los objetos alejados. ¿Ya? O sea, es algo que se Que no puede se ve- comprobar, ¿cierto? Es algo que podemos Que no comprobar. se. Ya. Bien, ese es un hecho. 6. La capa de ozono es un mito de las casas cosméticas para vender bloqueadores. Esa es una opinión. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es una opinión? Por el mito. Ya. La capa de ozono es un La mito capa de de las ozono. casas cosméticas para vender bloqueadores. Esto, si se fijan, también es como una teoría, parecido a lo de las gárgolas. Si se fijan, se parece mucho a lo de las gárgolas cuando dábamos el ejemplo de la capital, de la catedral de Notre Dame. Federal. Exacto, se parece mucho, ¿ya? Entonces, esto es una teoría, es una opinión solamente, no es algo fundamentado en hechos reales, ¿ya? 7. La selección de fútbol de Chile ha participado en 9 de las 21 ediciones de la Copa Mundial Absoluta. Es un hecho. Eso es Hecho. bien, Es eso es un un hecho porque hecho. dice ha participado Exacto. en 9. Muy bien. Hoy están bien, Sí. ¿eh? Están súper bien. Gracias a Dios. Todos los compañeros estamos bien. Sí, sí. Al menos en este ramo sí. Gracias a Dios. No, que los otros también, Roxana, aunque hay que seguir adelante nomás. Jimena, Sí, matemática e inglés. Matemática e inglés es lo que me falta a mí. No, yo soy más en inglés. en Las inglés. dos, En matemática e matemáticas, inglés yo. en matemáticas 50% creo yo. Disculpe, profe, que pasé a... No, pasamos no a interrumpir la importa. clase. No importa. No se preocupen. Sí, está bien. Una opinión, Ya, pero una vamos, opinión. vamos que podemos. Sí, mucho Sí, ánimo así es. nomás. Sí. Harto esfuerzo, perseverancia, ¿ya? La mente es infinita, así que sigamos. Exacto, eso es verdad, eso es cierto. Mm. Ya. 8. Queremos, Somos maduronas, pero seguimos. queremos licenciarlo en cuarto medio. Muy bien, Correcto. muy bien. Yo creo que el otro año ya tendremos clases presenciales, así que ahí van a tener licenciatura. Dios mediante que así sea. Sí, Ojalá Dios quiera sea. sí. Ya. y te hace con un Así va pequeño a ser. coste. Así va a ser, lo declaramos que va a ser así. Claro. Ya, sigamos Ya. ahora. 8. Sigamos. La fractura de la capa de ozono ha aumentado la cantidad de casos de cáncer de piel, acelera el calentamiento global y aumenta el efecto invernadero. Es un hecho. Es un hecho. Es un Está hecho. comprobado. Es un ¿Hecho? hecho. Ok, Sí. hecho Porque entonces. estoy explicando que la capa de ozono ha aumentado. Y Bien, el cáncer. Y claro. habla del cáncer de la piel, del calentamiento global y el Sí. aumento en... Se ve. Bien, se ve. bien. Está Concepción es Sí. una ciudad de la región del Biobío. Es un Hecho. hecho. comprobado. Esa es la más fácil, Un yo creo. hecho. Hecho. Más fácil. Esa es la más fácil. ¿Ya? La manzanilla o camomila es una hierba perenne de la familia de las asteráceas, nativa de Europa. ¿Hecho Por lo que u se opinión? menciona, yo creo que es un Hecho. 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 Es un Hecho. Porque hecho. la manzanilla, Sí, Está en todas partes una del mundo. hierba, dice que la manzanilla es una hierba. Mm. claro.
Las clases se suspendieron debido al coronavirus. Hecho. Eso. Lo salieron todas en la prueba. Hecho. Bien. Después, fumar es agradable y entretenido. Opinión. Opinión. Depende, opinión. Esa es una opinión, ¿cierto? Sí, sí. Porque, por ejemplo, yo pienso todo lo contrario. Para mí es desagradable. ¿Ya? Entonces, esa es una opinión. Fumar puede producir cáncer. Hecho. Eso es un Hecho. hecho. ¿Ustedes fuman? Sí. No, yo Alguno. no, gracias a Dios. Este es un hecho. ¿Quién fuma de aquí? A ver, para retarlo. No. Yo. Parece. Yo de repente. A veces. A veces. Oh. ¿Y por qué Algunos fuman, fuman? otros fuman. A ¿Por qué veces. fuman? ¿Por qué? Sí, ¿por qué fuman? Hace bien de vez en cuando. ¿Para qué hace bien? Para relajarse un poco. Para relajarse un poquito, claro. Yo igual fumo. También fuma. ¿Pero fuma siempre? Sí, todos los días. Todos los días. Oh, Después del almuerzo. ya. ¿Y ha intentado dejarlo o no? ¿O no quiere dejarlo? Sí, he intentado, pero hoy me cuesta. Cuesta, es un vicio tremendo ese. Sí. Y cada vez más caros. Sí, ¿ah? Le van poniendo impuestos también al cigarro. Sí. Sí. De repente lo van a Porque dejar. después del Depende de ustedes cafecito. nomás. Después del café, el cigarro. Sí. No, yo conozco a alguien que se levanta, fuma. Después de media hora, fuma. Después del almuerzo, o antes del almuerzo, fuma. Después del almuerzo, fuma. Y así. Terrible. No, yo después. Ahí Están sí. impregnados en la nicotina, Es de chimenea. Sí, su ropa, todo. sí. Ya, sigamos. 14. Muchos dicen que la vida extraterrestre está en cualquier lugar. Opinión. Tiene una, o sea, opinión. Opinión. Ya. Opinión. ¿Dudas con esa? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Yo Estamos no. bien, profe. Ya. Si tienen dudas con alguna, me dicen, ¿ya? Hoy en día el desempleo es muy común. Este es un hecho. Hecho. Y vamos en aumento. ¿Hecho? Hecho. Sí. Ya. Yo cuando hice esta guía, Sí. les voy a comentar que cuando hice esta guía, todavía no estaba el desempleo al nivel de hoy, ¿ya? Entonces, yo eso no lo dejé como un hecho, sino que lo dejé como una opinión. Ahora, en este caso, como estamos ya en este momento, ¿cierto?, con las cosas derivadas del coronavirus, ya podría considerarse un hecho. Varía entre las dos, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque tiene, por ejemplo, este muy. El muy es un adjetivo, ¿ya? Que tiene que ver con las opiniones, es muy subjetivo también, ¿ya? El muy es muy subjetivo. Entonces, le da característica de opinión, le da una característica de opinión a los enunciados. Básicamente, este es una opinión, ¿ya? Pero por Ya. cómo están las cosas hoy, pasaría más a ser un hecho. Un Claro. hecho. Entonces, como ustedes me dicen, sí, ahora es un hecho, ¿ya? En la guía, la pauta Tiene dice que es una circunstancias. opinión. Sí, sí, exacto. En la guía, la pauta dice que es una opinión, porque, bueno, yo les digo que esta guía yo la hice hace mucho tiempo, Antes. claro. Pero ahora como están las cosas ya pasa a ser realmente un hecho, ¿ya? 16. En Venus no se han encontrado rastros de vida inteligente. Opinión. Opinión. ¿Opinión? Es un Opinión. hecho. En Venus Yo no digo que se un ha hecho. encontrado rastros de vida inteligente. Eso es un hecho. Yo sí, un No me hecho. digan. No se Oh. ha encontrado. A ver, ¿por qué? A ver, ¿cómo? ¿Por qué, profe? En Venus, Hay, En Venus no se ha encontrado rastros de Ah, vida sí, inteligente. de vida inteligente. Ah,
No No, leí está. bien, no se ha. No se Ah, ha fallamos. sí. encontrado Ahí fallamos. rastros de vida inteligente. No, Ahí ¿Ya? fallamos. no ¿Qué quiere leímos decir bien. esto? ¿Qué quiere decir esto? Que en el planeta Venus, por ejemplo, en el planeta Venus, o sea, de eso está hablando ya, del planeta Venus, quiere decir que tal vez sí se ha encontrado vida, pero no vida inteligente. ¿Ya? Sí. Y cuando se habla de vida Incluso nos estaban inteligente, dando, ¿sí? no, disculpe, No, anoche estaban dando un reportaje en la televisión del astrónomo, o sea, de estas cosas que del cielo, ¿cómo se llaman? Los astrónomos. sí, astrónomo. Y en Chile, en el desierto de Atacama, están construyendo la cosa que se ve para el cielo, ¿entiendes? Observa, Una de las ¿sí? más grandes del planeta, que estaban diciendo que va a ser del puerto un estadio. Si el que tienen ahora es como 10 veces, el que van a construir va a ser como 100 veces. Y van a Oh, poder Poderosísimo. claro, es investigar que el vida cielo, alienígena. exacto, el cielo del norte es muy bueno porque es limpio, no hay contaminación lumínica. Eso es lo bueno que tiene. Entonces permite poder observarlo súper bien a través Observatorio. de los observatorios, exacto. Y Y gracias el a que van a eso construir. se han descubierto muchas cosas. Y Chile está encabezando, es uno de los líderes mundiales en ese tema, porque están construyendo el observatorio más grande del mundo. Claro, genial, Y en imagínense. otros países no tienen, como le dijera, el cielo que está aquí en Chile. Claro, es verdad. Así que debemos estar orgullosos por eso. Ojalá en algún momento poder viajar y visitarlo. Yo no he ido para allá y quiero conocerlo. Es mi sueño. A ver si es que en el verano se puede viajar. Ojalá. Ya. Las mujeres son luchadoras incansables. Es una Hecho. Para opinión. mí es opinión. ¿Hecho o opinión? Para mí es opinión. Es un eso. Para mí. Hecho. Son. Veamos qué es. Es una opinión. Opinión. Oh. Sí, porque de Oh. todo hay. Hay mujeres que Claro. son, bueno, lamentablemente es así, pues hay mujeres que son muy dejadas, exceso, Sí. otras medianas, y hay otras que son pero súper luchadoras, son como se dice, son aperradas, Claro, como y se como dice. todos nomás, como hombres también, ¿cierto? Pero Sí. no Sí. podemos decir que todas las mujeres son luchadoras incansables, y en Claro. realidad no, pues ¿para qué vamos a Sí, de estar todo. generalizando? Si hay de todo, Claro. igual que los hombres Sí. también. Como leones. Obvio, Claro, en todo es así. exacto. Por eso es una opinión, ¿ya? Discovery Channel es el mejor canal de televisión para niños. Hecho, Es un Opinión. Hecho. ¿Hecho o Hecho. opinión? Hecho. Opinión. hecho. ¿Por qué es un hecho? A ver. ¿Por Porque qué el canal no es? ¿Es el mejor Es el canal? mejor. ¿Por qué opinión, es ¿no? el El mejor? mejor. Tal vez yo piense que Discovery Kids, no sé Sí, qué es otro, Opinión. sea el Ah, mejor. Sí, es una opinión. es una Esta opinión. es Es una una opinión. opinión. Sí. Es una Una opinión. opinión. Decir que algo es lo mejor es una opinión. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir, mi casa es la mejor del barrio. Es mi opinión, tal vez no sea la Obvio. mejor. ¿Ya? Claro. Decir es lo mejor, ¿ya? Eso involucra una opinión. Al Si la ponerle esta, sería un eso. ¿Al ponerle qué? Sería haciendo una opinión al decir, esta casa es la mejor del barrio. Sería Igual. estar dando, Igual es una igual que una opinión. opinión. Sí. Igual es una opinión. Sí, porque es una opinión personal de la persona. Claro, claro. Sí. Exacto. Sigue siendo opinión. Ah, yo lo Recuerden tenía que, como opinión. sí, recuerden que las opiniones son subjetivas, quiere decir que otra persona puede pensar distinto. Son ¿Ya? libres. Sí. Claro, como en el caso del Discovery Channel. Por ejemplo, si a mí alguien me dice Discovery Channel es el mejor canal de televisión para niños, yo podría decirle no, yo pienso que no sé, no, la verdad es que yo no veo televisión, entonces no sé de canales, pero podría decirle otro, podría mencionarle otro y decirle no, Cartoon Network. claro, el Cartoon Claro. Network, ya, no, no, ¿sabes qué? El Cartoon Network es el mejor, yo no creo que sea el Discovery Channel, y eso se puede debatir, ¿se fijan? Por eso Sí. es una opinión.
¿ya? Igual que en el caso de las mujeres luchadoras, incansables, lo mismo, también se puede debatir, pero yo no puedo debatir, por ejemplo, que se haya quemado la capital de Notre Dame. ¿Lo puedo debatir? No, porque un se hecho quemó de real. verdad, es un hecho real. Real. Claro, Sí. claro. ¿Ya? 19. Si la gente se hubiera quedado en sus casas, ahora no estaríamos en cuarentena total. Es un hecho. Es Una una opinión. opinión. Una opinión. ¿Opinión Porque si o la hecho? gente se hubiera quedado en sus Hecho. casas, no sería un hecho para mí. ¿Ya? No, opinión. ¿Opinión? ¿Por qué opinión? Opinión. Opinión porque Porque aunque dice que algo estuviéramos en iba a pasar. casa, Si la gente se hubiese, si hubiera, o sea, si si las hubiera quedado han quedado en sus casas, en su casa, ahora no estaríamos no en estaríamos en cuarentena total. cuarentena total. Pero yo Es la pienso que opinión igual, esa. porque yo pienso que es una opinión, porque o si fuese hecho, aunque estén en cuarentena, igual a lo mejor vamos a estar enfermos y vamos a estar igual en cuarentena. ¿Ya? Claro, esta es una opinión, ¿ya? Porque no necesariamente por haberse quedado en las casas no estarían en cuarentena las comunas que lo están, ¿ya? Puede variar, ¿sí? Sí, pues, una mala. Y la última, las pizzas no deberían llevar piña como ingrediente. Opinión. Opinión. Sí. ¿Por qué opinión? Opinión igual. Porque las pizzas no deberían llevar piña como ingrediente. Esa es es un Una gusto opinión. personal. La opinión es personal en el pedido que uno hace, en los Claro, gustos que uno tiene como cliente. exacto. O sea, yo, por ejemplo, yo pienso que no debería llevar piña, pero sí Claro. conozco personas que les gusta la pizza con piña, la encuentran Claro. súper rica. Entonces, son opiniones, son gustos, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, es Sí. una opinión. Es opinión. Exacto. ¿Ya? Bien, pasamos ahora al ejercicio 2. Este también está en la guía. Y este ejercicio es una carta al director. ¿Ya? Sí. Así se llama este texto. Así se llama este texto. Es una carta al director. Y este tipo de texto aparece en los diarios. ¿Ya? Tienen una zona destinada en los diarios, en los periódicos, en donde aparecen estas cartas. Y estas cartas son textos que uno como persona común y corriente puede enviar al diario para que aparezcan allí publicadas, ¿ya? Y la idea es que en estas cartas, que son cortas, ¿ya? Esta igual es un poquito más larga de lo común, pero la mayoría son cortitas, como de un párrafo nomás. La idea es que uno pueda dar la opinión respecto a algo que esté sucediendo. O a veces no necesariamente algo que esté sucediendo, pero algo que es importante para la gente, ¿ya? En este caso, el título es La importancia de leer. La autora es Josefina Villarroel y ella es del colegio Amalia Errázuriz de Ovalle y esto fue publicado en el diario La Tercera, ¿ya? Y Josefina dice, la lectura es muy importante en nuestras vidas, ya que nos da conocimientos y exploras la imaginación con ella. La lectura no solo se puede encontrar en libros, sino que también en revistas, poemas, instrucciones, recetas. Hay distintos tipos de libros. Por ejemplo, los de fantasía. Casi siempre se encuentran en ellos hadas, duendes, magia o hechos que probablemente no suceden en la vida real. Los basados en hechos reales, los de misterio, los de acción, los de aventura, etc. No debes juzgar el libro por su portada, aunque sea gordo, con la letra muy pequeña o por su nombre. No significa que sea malo y no te guste. Debes leerlo primero. Muchas veces los libros nos ayudan a explorar nuestra imaginación y no sirve de nada leértelo rápido y sin comprender nada. Esa es la opinión de Josefina Villarroel. ¿Ya? Como dice que aquí ella es de un colegio, me imagino que es una estudiante del colegio. ¿Ya? Esta es su opinión respecto a los libros y la importancia de leer. ¿Ya? ¿Lo leemos de nuevo o está bien con una vez? Yo lo entendí. ¿Lo entendió? Sí. ¿Sí? ¿Ya?
¿Alguien más? ¿Lo entendieron todos? Sí, profe. ¿Sí? Este no está en la guía. ¿O sí? Ah, que no tengo esa guía aquí. Ya. Parece que sí, ¿cierto? Sí está. Sí, sí está en la guía. ¿Sí? Ah, ya, súper bien. Ya. Sí, porque la lectura fue muy importante. Claro. Entonces, Bien. ¿cuál es el tema del texto leído? Libros de fantasía, libros de misterio, portadas de libros, importancia de leer. Importancia de leer. Importancia de leer. La D. La, A ver. la D, Porque bien. la portada Vale. dice la importancia de leer. Exacto, o sea, el título. El Empieza, título lo sí. dice, ¿cierto? Ya. ¿Quién es el autor o autora del texto? Diario La Tercera, Colegio Amalia Errázuriz, Josefina No, Villarroel, Josefina Villarroel. ninguna. Sabemos Josefina que, Villarroel. sí, claro, porque La C. aparece su nombre al final, ¿cierto? Así determinamos Sí. que ella es la autora. El diario al final publica su texto, ¿cierto? Pero ella es la autora, ella es la que creó ese texto. 3. ¿Cuál es la opinión central más importante en este texto? Opinión central. Habla de la lectura. La lectura es muy Es importante en nuestras vidas, ya que nos da Exacto. conocimiento Sí. y explora la imaginación con ella. ¿Ya? Si Sí. se fijan, la pregunta dice, ¿cuál es la opinión central? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que buscar ahí la opinión en el texto. Y la pauta dice, la lectura es muy importante en nuestras vidas, ya que nos da conocimientos y explora la imaginación con ella. Si se fijan, esa opinión está al principio, aquí. La lectura es muy importante en nuestras vidas, ya que nos da conocimientos y explora la imaginación con ella. O sea, es con lo que parte Josefina su texto. Y luego ella va dando algunas razones que fundamentan esa opinión. ¿Ya? Ella cree que la lectura es muy importante en nuestras vidas. Esa es su opinión, ¿ya? Ahora yo estoy de acuerdo, pero tal vez otra persona podría no estar de acuerdo. ¿Se fijan? 4. ¿Estás de acuerdo con que no debemos juzgar el libro por su portada? Fundamenta, dice, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí a ustedes les piden una opinión. La pregunta les pide una opinión o decir si están de acuerdo o no. Entonces, ¿cómo debieran partir ustedes? Si es que están de acuerdo con lo que dice ella, sí, estoy de acuerdo. Sí. Y después tienen que decir por qué, ¿ya? Cuando les aparezca esta palabra que dice aquí, fundamenta, cuando les aparezca esa palabrita, ustedes tienen que decir el por qué, ¿ya? No olviden eso porque aparece en la prueba. Les aparece una pregunta y al ladito dice fundamento. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, coma, ¿por qué? O si no está de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Ya? Claro. Esa es la idea. La respuesta. Claro. Entonces, cuando a ustedes les preguntan si están de acuerdo con algo, ¿ya? Independiente de lo que siga hacia adelante, ¿estás de acuerdo? Ustedes tienen dos posibilidades. Tienen la posibilidad de decir, sí, estoy de acuerdo, porque bla, 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 bla. O 2, no estoy de acuerdo porque bla, 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 bla. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? Sí, Ya. profe. Y creo que aquí yo les puse las dos opciones, que son totalmente inventadas. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo, sí, estoy de acuerdo, porque tal vez la portada de un libro no sea atractiva, pero su contenido puede ser muy bueno. No creo que exista una relación de calidad entre el diseño de la portada y el contenido del libro, ¿ya? Esta es mi respuesta en torno a esto, ¿ya? Si se fijan, pongo la pregunta aparte. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, ¿ya? La idea es esta, no debemos juzgar el libro por su portada. Estoy de acuerdo con eso. Y este es mi fundamento, porque tal vez la portada de un libro no sea atractiva, pero su contenido puede ser muy bueno. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. A eso voy, ¿ya? Que tal vez la portada no me guste, tal vez la encuentre horrible, pero eso no quiere decir que el libro sea malo, ¿ya? ¿Se fijan? Hay dos opiniones ahí. Está el sí y el no. Claro, ¿Verdad? exacto. Entonces, Sí. ustedes eligen una, la que a ustedes les Claro. parezca, ¿ya? Sí. En este caso yo puse que sí,
pero podría ser que no. A ver, no sé si alguien Claro. piense que no. Igual está bien, pero la idea es que no se queden solo con el no, sino que también fundamenten. ¿Por qué no está de acuerdo? La opinión. Yo Claro, estoy de acuerdo que el libro, sí, yo estoy de acuerdo, por su ya, conocimiento, ya, no Por por lo el contenido, complejo por que el es. conocimiento del libro, de lo que dice la lectura. Igual. Sí, claro. de todas maneras. Jimena, Sí, profe, de todas maneras. Sí, pues, ya, que es claro. fundamental para nuestra vida, para nuestro crecimiento, todo. Pues. Claro, o sea, no importa la portada. Fíjense aquí lo que dice. Sí, No debemos juzgar el libro por su portada. Es como una apariencia. Exacto. Y hay un dicho que dice que las apariencias pueden engañar, ¿cierto? Justamente. Claro. ¿Ya? Entonces me interesa también que quede claro esto, ¿ya? Cuando se les pregunta si están de acuerdo o no, ¿está de acuerdo? Usted puede decir que sí o puede decir que no. Tiene las dos opciones. Y si aparece aquí el fundamenta, ustedes tienen que decir por qué. Ese por qué. ¿Ya? Ese por qué junto sirve para fundamentar. Porque ahí yo doy mi motivo, mi argumento, por qué estoy de acuerdo. ¿Ya? sí, profe. Ya. Gracias por explicar todos estos detalles para el examen. ¿Eh? Ya, Muchas sí, gracias. pues es que así tienen Muchas que gracias. responder, esa es la Sí, idea. sí, ¿Ya? que usted sea completo. Es bueno. Claro. Gracias. Claro, porque yo a veces veo, bueno, no en este caso porque con las clases online cambia un poco el asunto, pero en las clases presenciales muchas veces he visto que dejan preguntas en blanco y a veces pasa eso porque no saben qué responder o me dicen es que no se me ocurre o no entendí, ¿ya? Y sobre todo con este tipo de preguntas, cuando se les consulta si están de acuerdo o no, ¿ya? Ahí se les está preguntando por su opinión y no debiera estar mal. Ya la opinión de ustedes no debiera estar mal. Lo que pasa es que tienen que tratar de redactarla bien. Decir sí, decir no y el por qué. Eso es todo. ¿Ya? Ahora yo les recomiendo, no dejen ninguna pregunta en blanco. Ninguna. Lo que se les ocurra y lo escriben. Porque puede ser ese puntito el que les haga aprobar. Imagínense. Ya, ¿Ya? gracias. Y 5. El enunciado. La lectura no solo se puede encontrar en libros, sino que también en revistas, poemas, instrucciones, recetas. ¿Esto es un hecho o es una opinión? Hecho. Es un eso, profe. Es un hecho. Eso. Bien. Bien, porque podemos leer, claro, no solo libros, sino que revistas, poemas, Cualquier parte, sí. claro, En todas partes está instrucciones, la lectura. recetas, exacto. Los subtítulos, por ejemplo, en las películas, también, en las series, en las redes sociales, también hay En mucha el afiche lectura. también. En El los afiche también. afiches, claro. Propaganda. Todo. Exacto. Los Yo creo que estamos supermercados, leyendo, los negocios, sí, la calle. sí, exacto. Yo creo que estamos leyendo todo el día. ¿Ah? Lo que pasa es Justamente, que lo que pasa es que son distintos tipos de lecturas las que hacemos. ¿Ya? Entonces, resumiendo esto, tenemos los hechos y tenemos las opiniones. ¿Ya? Los hechos son acontecimientos, o sea, hechos, situaciones que han ocurrido, ¿ya? Y son objetivas. Eso quiere decir que todos los vemos igual, o sea, todos sabemos que la Catedral de Notre Dame se quemó, por ejemplo, ¿ya? Eso es súper objetivo, se quemó, se incendió. No hay nada que cambiarle a eso, ¿ya? En cambio, las opiniones son pensamientos sobre hechos, ¿se fijan? Pensamientos sobre hechos, o sea, pucha, para mí es terrible que se haya quemado la Catedral de Notre Dame porque tiene mucha historia, hay mucha cultura detrás, ¿cierto? Pero esa es mi opinión, tal vez otra persona piense, que le da lo mismo, ¿ya? Y como dice aquí, es subjetivo, porque depende de cada uno, porque es personal, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? Está claro, profe. Por mi lado está claro. Ya. Sí, está bien, ¿Alguien? profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Está bien, profe. Ya. Pasamos entonces. Cuando las palabras son concretas es un eso. ¿Cómo? A ver. Cuando las palabras son concretas es un eso.
Claro, sí. O sea, a ver, cuando usamos, por ejemplo, adjetivos como... Depende de la palabra. Sí, sí, depende de la palabra. Cuando usamos adjetivos, por ejemplo, es muy, es bonito, me gusta, me agrada, lo encuentro feo, por ejemplo. Depende de eso, ¿ah? Ahí está la Es, opinión. es bien variable. Mm. Lo que tenemos que ver para diferenciar un hecho de una opinión es pensar, ¿podría yo estar de acuerdo o no con esto, por ejemplo? Hacerse Sería esas una opinión. preguntas, hacerse esas preguntas, ¿ya? Pensar, ¿puedo cambiar esto? ¿Ya? O como digo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Ir haciéndose esas preguntas. O son hechos de cosas que han pasado Claro, o que están pasando. también, eso también, Ahí es más ¿cierto? concreto. Ahí es súper concreto, cuando tenemos situaciones que han ocurrido, ¿ya? Eso es muy concreto. Ya, entonces terminamos con los hechos y las opiniones, y ahora vamos a pasar a la guía número 8, ¿ya? No sé si la tendrán ahí ustedes, la guía número 8. Yo sí, profe. Sí, Ya. profe, sí. La guía número 8, la estoy buscando aquí, se me El perdió. texto explosivo. El texto expositivo, sí. Expositivo, perdón, entonces explosivo. Ah, explosivo leí yo por estar cerrando la cortina. Ya, Disculpe, no expositivo. importa. Ya, estoy buscando aquí el Power. Ya, entonces vamos a ver el texto expositivo. Mauricio, por acá, recién me conecté. Hola Mauricio, ¿cómo está? Bien, Bienvenido. Bien, bienvenido. Ya. Entonces ahora avísenme cuando vean la pantalla. Sí, sí. Ya. Sí, profe. Ok. Entonces, texto expositivo. Este es el nuevo texto que vamos a ver, ¿ya? Y tiene mucha relación con lo que estábamos viendo antes también. Objetivos de la clase. Conocer las principales características de los textos expositivos y después comprender variados textos expositivos, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué entienden ustedes por exponer? Por la palabra exponer. ¿Qué idea se les viene a la cabeza? Como exponer una idea de un trabajo Ya, o hacer algo. Trabajo, puede ser que yo exponga mi vida en un libro, ya, o exponer una comida, no sé, es como propaganda. ya. Sinónimo de la palabra exponer, ¿qué se les ocurre? Mostrar. Mostrar. Sí, mostrar. Ya, sí, mostrar, bien. Ver. Ver, ya. También puede ser, sí. Bien, veamos la definición. Exponer. Exponer significa explicar o hablar de algo para que los demás lo conozcan. Podemos definir la exposición como el tipo de texto que tiene por objeto transmitir información, intercambiar conocimientos sobre determinados temas, acontecimientos, personas, objetos. Entonces, cuando hablamos de exponer, hablamos de explicar o mostrar también. También puede ser, ¿ya? Explicar algo o hablar de algo para que los demás lo conozcan. Eso es súper importante, ¿eh? Para que los demás lo conozcan. Entonces podemos definir la exposición como el tipo de texto que tiene por objeto transmitir información, transmite información, ¿ya? Para intercambiar conocimientos sobre temas que pueden ser muy variados, ¿ya? Acontecimientos también, personas y objetos. Entonces, esto es importante, explicar. También está en la guía de ustedes, ¿ya? De hecho, sí, está al inicio. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí, Aquí profe. también hay algo súper importante para que se comprenda mejor este tipo de texto, ¿ya? Les voy a explicar un poquito esto que está aquí. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿ya? Cuando establecemos la comunicación,
siempre hay un emisor y hay un receptor, ¿ya? El emisor es quien emite un mensaje hacia alguien que lo recibe, y ese es el receptor. Por ejemplo, en este caso, yo que estoy hablando, les estoy hablando a ustedes, soy el emisor. Yo estoy transmitiendo un mensaje en este caso, que es la clase, ¿cierto? Les estoy explicando esto mismo, ¿ya? Ese es mi mensaje. Y ustedes, desde sus casas, ¿ya? A través de los teléfonos o los computadores, están recibiendo la información o el mensaje que yo les doy, ¿cierto? Y ustedes son los receptores. ¿Se fijan? Sí. Ya. Sí, profe. Y cuando ustedes, por ejemplo, en este mismo caso, cuando ustedes me dicen, sí, profe, se entiende ya, ustedes están también siendo emisores. Cuando ustedes hablan, son emisores y yo paso a ser un receptor. Entonces, ahí se produce una retroalimentación. Ahí hablamos de retroalimentación cuando el receptor contesta. ¿Ya? Ahí después se intercambian los papeles. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque en el caso del texto expositivo, que es lo que estamos viendo ahora, el emisor no está en el mismo nivel que el receptor. El emisor sabe más que el receptor, porque el emisor expone, ¿cierto? O explica algo sobre un tema para que el receptor comprenda una idea, conozca más sobre algo, se informe. Entonces, si se fijan, en el caso del texto expositivo, el emisor está en temas de conocimiento, el emisor está más arriba que el receptor, porque el emisor sabe más que el receptor. Claro. ¿Ya? En este caso, en el caso del texto expositivo, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ahora esto del emisor y del receptor se da siempre, ¿eh? Cada vez que hablamos con alguien, somos emisores, somos receptores, siempre estamos transmitiendo un mensaje, ¿ya? Todo el día, cada vez que nos comunicamos, ya sea de manera escrita o de manera oral. Entonces, ahora pasamos a las características del texto expositivo. También esto está en la guía. Primera característica, el emisor, quien escribe, ¿ya? O quien envía el mensaje, posee un nivel de conocimiento superior al del receptor, quien lee, o sea, quien recibe el mensaje. Él es el que informa, aquí sigo hablando del emisor, él es el que informa sobre los hechos o materias tratadas. ¿Este punto se entiende? ¿Lo puede repetir nuevamente, profe? Sí, lo puedo Porfa. repetir. Sí. Entonces, tenemos emisor y receptor, ¿cierto? Sí, sí. El emisor, quien escribe, o sea, quien redacta, por ejemplo, el texto expositivo, ¿ya? Quien envía el mensaje, posee un nivel de conocimiento superior, como les decía yo, que está más arriba, al del receptor, que es quien recibe ese mensaje o quien lo lee, ¿ya? Es él el que informa sobre hechos o materias. Tal vez aquí no se entiende mucho, ¿ah? Porque aquí cuando yo digo él es el que informa, me refiero al emisor, ¿ya? El emisor es el que informa sobre los hechos o materias. ¿Sí? Ya. Cuando hablamos de texto expositivo, hablamos, recuerden, de explicar algo o también de informar a. De hecho, el texto expositivo se ve como sinónimo de texto informativo. Después vamos a ver un ejemplo también para que quede más claro. Es como para decir que el jefe de la empresa le informa al supervisor y el supervisor a los trabajadores, para que sea más así. Claro, algo parecido, pero no Ujú. tiene que ver con un rango, por ejemplo, laboral, sino que tiene que ver con conocimiento. Alguien sabe más y ese que sabe más le informa o le explica al otro que sabe menos. Ejemplo que real es usted, porque en este momento Sí, no está dictando todo estos textos claro, claro. expositivos, con De hecho, ejemplo y detalle. ¿Sí? bien, Nosotros somos emisor. bien, receptores, ustedes son receptores. Ah, receptores, ahí está. Claro, pero cuando ustedes hablan, son emisores. Ahí se van cambiando los papeles, ¿ya?
Después, el emisor deberá seleccionar las palabras específicas y adecuadas al tema, siendo claro, preciso y omitiendo opiniones o juicios de valor. ¿Ya? En el texto expositivo tiene que suceder esto. El emisor, o sea, el que escriba, ¿ya? O dé el mensaje, tiene que pensar bien las palabras que va a usar, porque el texto se tiene que entender, tiene que ser claro, ¿ya? Y la idea es que en el texto expositivo se omitan las opiniones o juicios de valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el texto expositivo se basa en los hechos, ¿ya? No en las opiniones. Texto expositivo se basa en los hechos y no en las opiniones. Entonces, los temas que trata un texto expositivo pueden ser muy variados. Por ejemplo, van desde la definición de un fenómeno al comentario de un hecho que haya sucedido o de una experiencia. ¿Ya? La finalidad del texto o discurso expositivo es informar y explicar las materias de las que se habla para lograr que el receptor del mensaje comprenda y pueda aumentar sus conocimientos. Esto se parece bastante a lo que vimos hace un ratito en la definición de exponer, ¿ya? Pero aquí hablamos de la finalidad. La finalidad o el objetivo de un texto expositivo es informar, ¿ya? Eso grábenselo. La finalidad o discurso la finalidad del texto o discurso expositivo es informar y explicar las materias de las que se habla para lograr que el receptor del mensaje comprenda y pueda aumentar sus conocimientos. Entonces tiene ese objetivo, informar o explicar y lograr que el receptor comprenda y pueda aumentar sus conocimientos respecto a algo. Esto me lo voy a saltar, de ahí lo voy a ver. Quiero que veamos esto primero. ¿Dónde encontramos los textos expositivos? Ejemplos, los encontramos en las noticias. Las noticias de los que aparecen en los periódicos o en los diarios. Esos son textos expositivos. En los reportajes también lo podemos encontrar, en las crónicas, en las entrevistas, en las biografías, ¿ya? Las biografías de personajes famosos, por ejemplo, eso también es un texto expositivo, en los informes de investigación, en artículos científicos, en artículos históricos también. En todos estos podemos encontrar textos expositivos. Quiere decir que hablan de hechos o situaciones, ¿ya? Para aumentar nuestro conocimiento respecto a algo. Y la idea es que no presenten opiniones o juicios de valor, ¿ya? Por ejemplo, la noticia, ¿qué hace la noticia? La noticia nos informa de un hecho que ocurrió en el momento, ¿ya? O en el día anterior, pero tampoco se extiende mucho en el tiempo, ¿ya? La noticia habla sobre la actualidad. ¿Se fijan? Por ejemplo, la biografía, también la biografía nos habla de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte, si es que está muerta la persona, por supuesto, y nos habla de sus logros, de cómo fue su infancia, por ejemplo, dónde estudió, dónde trabajó, ¿ya? Y la idea es que todo eso sea sin opiniones. Igual los artículos científicos. Los artículos científicos, por ejemplo, un texto que nos hable de la composición del planeta Marte. Eso es un artículo científico, ¿ya? Y tiene que ser totalmente objetivo, tiene que hablar de hechos, de investigaciones que se hicieron, ¿cierto? Y es un texto expositivo, ¿ya? Y ahora vemos la estructura del texto expositivo. La estructura tiene tres partes. Tiene la introducción, que es la parte inicial del texto, donde se presenta el tema y se plantea el propósito y hechos que después serán desarrollados. Entonces la introducción lo que tiene que hacer es como llamarnos la atención. Esa es la idea, que nos llame la atención, que nos parezca un texto interesante para poder seguir leyéndolo. Y en el desarrollo se aclara, explica, describe y analiza en profundidad lo que se mencionó en la introducción. Responde al por qué.
por qué sucede todo lo que se plantea en la introducción, ¿ya? Y la conclusión es la última parte del texto, la parte final, en la que se recoge la idea expuesta en la introducción y en la que se sintetiza o resume el tema, ¿ya? O sea, la conclusión es muy parecida a la introducción, ¿ya? Puede ser muy similar, pero también a veces se hace un resumen de lo que se mostró en el desarrollo. Es como la conclusión, como es la última parte que leemos del texto, nos tiene que dejar todo clarito. Esa es la idea, que la conclusión nos deje todo claro. Todo lo que leímos, un poco más comprensible, ¿ya? Esa es la idea. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? Yo entiendo, profe. La introducción es como cuando usted empezó la clase y empezamos con la guía número 6. Claro. Fue como la conclusión de la clase anterior, el desarrollo del tema. Así es. Y después, si se fijan, por lo general hacemos como un resumen de lo que vimos. Esa es la Claro. conclusión. ¿Ya? Exacto. Y todo claro. Y todo, esa es la El idea. desarrollo es la materia que estamos Claro. haciendo ahora. Claro. Claro, exacto. Bien. Y acá yo les traigo un ejemplo de un artículo científico que encontré en internet, ¿ya? Y el artículo se llama Plutón no siempre estuvo helado, contaba con un océano antes de congelarse, ¿ya? Quiero que lo miremos un poquito, no lo vamos a leer completo, pero para que se hagan una idea, ¿ya? Igual en la guía aparecen textos, eso también los vamos a revisar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí, profe. ¿Y qué ven? ¿Ven la página o no? No, Sí. dice texto es positivo. Es positivo. Sí, es positivo. Lenguaje. Es positivo. Ah, ya, tengo que Lenguaje, cambiarlo entonces. comunicación, ciclo y ciclo. Ya, lo voy a cambiar, porque no era eso lo que les quería mostrar. Ahora voy... Ahora se supone que sí. Dice Plutón. Ahora se ve. ¿Sí, ahora Sí. sí? Ya, Sí, perfecto. ya. Plutón no se positivo la U. Exacto. Este es un artículo científico que encontré, de hecho, el otro día. Ya estuve buscando ejemplos y encontré este. A mí me gusta harto la ciencia, entonces igual uso hartos ejemplos basados en esto, ¿ya? Dice aquí, el planeta se formó rápidamente. Plutón no siempre estuvo helado, contaba con un océano antes de congelarse. Plutón antes se consideraba un planeta dentro del sistema solar, pero el 2004, 2005 creo, se llegó a un acuerdo y se tomó la decisión de que no se considera un planeta ya, porque tenía algunas condiciones que no lo hacían contar como planeta, no como el resto, ya no como Marte, Júpiter, Saturno, no como la Tierra, por ejemplo, ya, entonces quedó fuera de eso. De todas formas, se sigue investigando obviamente, ya, y aquí dice, la acumulación de material durante la formación de Plutón pudo haber generado suficiente calor como para crear un océano líquido. Y ahí tenemos una imagen de Plutón. Ese es Plutón. Y bueno, acá comienza. Un nuevo estudio sugiere que Plutón, el planeta enano que orbita alrededor del Sol, en el límite de nuestro sistema solar, no fue tan frío como es ahora, unos 200 grados bajo cero, sino que era caliente y hasta tenía un océano. Los investigadores han pensado durante mucho tiempo que Plutón comenzó como una esfera helada. También creen que hay un océano líquido debajo de la capa de hielo de Plutón, que se estima que tiene 400 kilómetros de espesor. Ahora, un estudio publicado por investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, en la revista científica Nature, ya, eso no lo voy a pronunciar porque no me va a salir bien, sostiene que la acumulación de material durante la formación de Plutón pudo haber generado suficiente calor como para crear un océano líquido que ha persistido bajo esa corteza helada lejos del calor del Sol. ¿Ya? Este hallazgo que ya había sido anticipado, que ya había anticipado la ciencia anteriormente, parece echar por tierra la idea de que Plutón se originó como una densa bola de hielo y roca, y por otra parte eleva las posibilidades de que allí pudiera existir vida extraterrestre.
En este descubrimiento ha tenido vital importancia las imágenes y datos detallados obtenidos por la nave espacial New Horizons de la NASA que pasó por Plutón y sus lunas en 2015. ¿Ya? Y bueno, acá sigue explicando, si se dice información en caliente, ya tiene subtítulos. Acá hay un enunciado, una cita. Si hubiera comenzado frío y el hielo se hubiera derretido internamente, Plutón se habría contraído y deberíamos ver rasgos de compresión en su superficie. Esta probablemente es una cita de algún científico que aparece más abajo. ¿Ya? ¿Se fijan? Este es un artículo científico que habla de una investigación que se está realizando y que muestra que probablemente en algún momento Plutón tuvo un océano. Tal vez porque no era tan frío como lo es ahora. ¿Ya? Resumiendo todo lo que aparece aquí. Entonces, ¿se fijan cómo es el texto? ¿Aló? 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 ¿Están ahí? Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Ya. Este es un texto expositivo, ¿ya? Porque nos informa sobre una investigación que se está realizando para que nosotros obtengamos más conocimiento respecto a esta área, ¿ya? Plutón no siempre estuvo helado. Contó con un océano antes de congelarse, ¿ya? El título en realidad nos dice bastante sobre el texto. Es un resumen del texto, ¿ya? Y como les digo, este texto lo que hace es informarnos sobre un tema, ampliar nuestro conocimiento, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo no sabía que Plutón en algún momento tuvo un océano. Como también se dice por aquí que las personas pensaban que siempre fue frío, pero tal vez no. Tal vez tuvo una temperatura un poco más alta y eso le permitió tal vez hasta tener vida extraterrestre. Sí. ¿Ya? ¿Se fijan que amplía nuestro conocimiento respecto a un tema? Esa es la idea del texto expositivo. Y esto, como les digo, es un artículo científico. ¿Ya? No lo voy a leer completo porque la idea es que veamos los textos que están en la guía. ¿Ya? Esa es mi intención. Entonces, ahora vamos a revisar la guía, ¿ya? Comentarios, preguntas que tengan por ahí. Eso está en el Discovery, no, en el Alienígena Ancestrales, en un programa que hay en Sí, cable. sí, ¿cierto? Sí, pues todos lo asimilaban con la Tierra más antiguamente. Puede ser. Y ahora les voy a mostrar la guía para trabajar en el texto que aparece allí. ¿Dónde está la guía? Ahí está. Ya, la guía 8 del texto expositivo. ¿La ven? Sí, profe. Ya. No tanto. Ya, entonces me voy a ir directo al ejercicio. Aparece allí un texto sobre Freddie Mercury. ¿Encontraron? En la página 2. ¿Página 2? Sí, profe. Sí. Sí. Ya, página 2. Entonces, se me pasa el... Se me cambia la página. Ya, ahí sí. Ya, instrucciones. Igual eso es importante, ¿ah? Lean siempre las instrucciones, lean todos los textos que aparezcan en el examen, no solo los que sean de comprensión lectora. Ya, lean todo. Siempre en el examen lean todo. El siguiente texto corresponde a una biografía. ¿Ya? Ya sabemos que la biografía es parte de los textos expositivos, ¿cierto? Entonces, corresponde a una biografía. Esto es la historia de la vida de una persona narrada por otro. Eso quiere decir que otro cuenta la vida de esta persona desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus logros y fracasos. ¿Ya? En algunos casos solo se habla de los logros o en otros solo de los fracasos. Eso depende en realidad del autor del texto. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí Freddie Mercury. Esta es la biografía de Freddie Mercury. Freddie Mercury, nacido como Farrokh Bulsara en Stone Town, Zanzíbar, el 5 de septiembre de 1946,
en Kensington, Londres, 24 de noviembre de 1991. Fue un cantante, compositor, pianista, diseñador gráfico y músico británico de origen parsi e indio, conocido por haber sido el vocalista principal de la banda de rock Queen. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? La biografía. Claro. Tenemos la biografía, prendí la luz porque ya no veo nada. Tenemos la biografía, ¿cierto?, de Freddy. Y la introducción. Y la introducción, ya. ¿Partimos con qué? Sí, con la fecha de nacimiento. Ya. Y su Fecha de nombre. nacimiento. Y también aparece aquí su fecha de función, fecha de muerte. Él murió el 24 de noviembre de 1991. Y también nos dice quién fue. Fue un cantante, compositor, pianista. Ahí nos explica un poco, de manera resumida, quién fue. ¿Ya? Eso es en el primer párrafo. Después, como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing, Call It Love, Innuendo. Además de la actividad con la banda, en los años 80 lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar 2 álbumes, Mr. Bad Guy en 1985 y Barcelona en 1988, este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, ¿sabe lo que significa homónimo? No, profe. No, profe. Ya, cuando acá, por ejemplo, si se fijan, a ver, ¿dónde? Aquí, ya. Cuando se habla de homónimo, quiere decir que se llama igual, eso es, se llama igual. Entonces tenemos que buscar el último nombre que se mencionó, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, además de la actividad con la banda en los años 80, lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar 2 álbumes. Tenemos 2, Mr. Bad Guy, ¿ya? Y Barcelona. Este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, ¿ya? Cuando habla de sencillo se refiere a la canción. El sencillo homónimo quiere decir que se llama Barcelona. El sencillo homónimo fue una colaboración entre ambos y fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Cuando hablamos de homónimo, entonces, hablamos de que se llama igual. Y como estábamos hablando de este último, y este último es Barcelona, el disco se llama Barcelona, por lo tanto, el sencillo se llama también Barcelona. No sé si se entiende. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Después acá dice, murió de una bronconeumonía complicada por el SIDA el 24 de noviembre de 1991, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta última enfermedad. En 2006, la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 60 años. En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, mientras que Classic Rock al año siguiente lo consideró el mejor cantante de rock de la historia. Por su parte, AllMusic definió a Mercury como uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock. Su voz. Pese a que la voz de Mercury al hablar se hallaba en el rango de barítono, usualmente cantaba en el registro de tenor. Un crítico describió su voz diciendo que en la escala de algunos compases va de un gruñido tipo rock gutural a tierno y vibrante tenor, y luego a un tono de alta coloratura perfecta, pura y cristalina en la parte alta.
En 2015, un grupo de científicos de múltiples nacionalidades de la Logopedics Phoniatrics Vocology publicó un estudio que concluía que Freddie tenía una voz distinta y muy excepcional. Era capaz de emplear subarmónicas, técnica que pocas personas pueden emplear incluso al hablar. El estudio sugiere también que Mercury redujo el rango de su voz cuando cantó ópera por temor a que sus admiradores no la reconocieran. ¿Ya? Ese es el texto biográfico de Freddie Mercury. En realidad era más largo, pero yo lo edité un poco para que no fuera tan tedioso leerlo. Además que los textos que aparecen en el examen no son tan extensos. A lo más les puede aparecer uno de esta extensión, ¿eh? Más largo no. Ya, ¿qué me dicen entonces de esta biografía? Bueno, Todos ubican a Freddie Mercury, ¿cierto? ¿O alguien no lo conocía? Yo lo ubico, pero muy poco. Ya. Muy poco, pero sé por intermedio de mi hijo, sí, de mi sí, hija, sí, que mami, era muy bueno. Sí. Sí. Mm, Claro, esas son opiniones también, ¿cierto? mm. En la biografía del todo es un hecho, sí, ¿cierto? O sea, Esto todo es lo que, lo que claro, estamos leyendo es un hecho. claro, todo lo que se dice aquí, por ejemplo, acá que fue considerado por distintas revistas como Claro, un músico destacado, ¿cierto? Esos son hechos, o sea, ocurrió. claro, La revista, por ejemplo, tanto lo nombró mejor cantante, claro, ¿cierto? Esos son hechos, ¿ya? claro. De su enfermedad también, Sí, de también eso fue un de hecho. su muerte, todo eso, claro. Exacto, esto Claro. también, todo es cierto, o sea, así ocurrió, ¿ya? Claro. Él murió de una bronconeumonía porque tenía SIDA, se le complicó Claro. la bronconeumonía a raíz del SIDA, Mm, ¿ya? Y esto también es cierto. Él claro. un día decidió comunicar oficialmente que tenía SIDA y al otro día murió, Mm, ¿ya? Y también acá lo que se dice de su voz está también sacado, por ejemplo, de citas que mencionan algunas personas. Aquí, por ejemplo, un crítico describió su voz diciendo que tenía tales características, ¿ya? Y también acá, en 2015, un grupo de científicos publicó un estudio que concluía que la voz de Freddie era distinta y muy excepcional, porque él podía lograr distintos tonos de un momento a otro, ya los cambiaba muy fácil. Y eso, yo no sé, no soy experta en música ni nada, pero eso y este texto también me da a entender que es difícil de lograr, ya que no cualquier persona lo puede lograr, no cualquier cantante lo hace. Era una voz completa entonces. Era una voz completa, claro. Sí, de hecho, él también cantaba ópera. Sí, pues. Claro, ¿se fijan? Y también salió una película de él hace poco, o sea, el año pasado creo que salió. Y murió joven también. Y murió muy sí, joven. Sí. está bueno para fumar igual. Sí, ahí no sé, no tengo idea, pero puede ser cierto. Es que dieron una película en el cable, la biografía de Freddie Mercury igual. Ya. Claro. Ya, entonces tenemos aquí preguntas. Pregunta 1, ¿en qué año nació y en qué año murió Freddie Mercury? Eso está al principio del texto. Se puede El sacar 5 de de ahí. septiembre de 1946. Ya, ahí nació. Entonces ustedes, Sí. la idea es que aquí contesten. Ay, aquí no puedo escribir. Ya. La idea es que aquí contesten. Freddie nació el 5 de septiembre, ¿cierto? Sí. El 5 de septiembre de 1946 y murió. Murió en el año 1991. Exacto. ¿Ya? Esa es la idea. Y esa respuesta está al inicio, ¿cierto? Al inicio del texto. Sí. Ya. Después la segunda. ¿Quién fue Freddie Mercury? Eso está en el mismo párrafo. ¿Quién fue? Entonces aquí la idea es que ustedes respondan. Freddie Mercury Sí, fue. un cantante, compositor, pianista, diseñador gráfico y músico británico de origen ¿De origen parsi?
Sí, Parsi. Los Parsi tienen los Parsi también son indios, pero tienen una religión distinta. ¿Ya? Ahí tampoco desconozco, la verdad. Hay que estudiarlo. ¿Ya? Entonces, eso ustedes lo sacan del primer párrafo, porque ahí aparece. Sí. ¿Ya? ¿Dudas con estas preguntas? No, está claro, profe. No, profe. Ya. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Por qué razón se hizo conocido Freddie Mercury? Eso también aparece explícito, ¿ah? ¿Por qué razón Por ser se el hizo vocalista. El vocalista principal. Por ser el del grupo. vocalista. ¿Puedes cantar? Ya. Sí. ¿Cómo contestamos aquí? ¿Cómo empezamos a Conocido como el contestar? vocalista principal de la banda de rock. ¿Cómo comenzamos aquí la respuesta? Freddie Mercury. Bien. Freddie Mercury fue vocalista principal. Freddie Mercury fue vocalista. Ya. Principal de la banda de rock Queen. Sí. Bien. Bien. 4. Como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. ¿Qué palabra puede reemplazar a extravagantes sin que pierda sentido el enunciado? Raras, grotescas, excéntricas, extrañas. Excéntrica. ¿Excéntricas o extrañas? Sí. Excéntrico. ¿Excéntricas? Sí, sí. ¿Dudas con esta? No, porque si él era completo y aquí excéntrica es porque es buenísimo. Ya. A ver, veamos. Por ejemplo, raras. ¿Qué quiere decir raras? Vamos una por una. Que no es común. Exacto. No es común verla. No es común, ¿ya? Grotesco. ¿A qué le suena grotesco? Grosero. Ya. Algo Que no es agradable escuchar. no es agradable, Exacto. justamente. Exacto. Y también es raro, ¿ah? O sea, también es como poco común, pero además se le suma eso, que no es agradable. O, como decían ustedes, ya se me fue la palabra. Alguien lo dijo. Que no es agradable. Que no es agradable, y Sí, escuché sí, otra palabra más. escuchar. Sí, Pero ya, pero no es bueno. usar igual. No es grato, claro, ya. Y después tenemos, me voy a soltar excéntricas. Tenemos extrañas. Extrañas es casi lo mismo que raras. De hecho, son sinónimos bien parecidos, ¿ya? Están como muy cercanos, porque significan casi lo mismo. Es una Ya. mezcla, por ejemplo. Sí, Extraña, Yo creería extraño haberlo visto, no sé, para hacer locura, bueno, fuera las locuras que hacía, por eso es excéntrica. claro. Y excéntrico igual tiene una parte de todas estas, porque también excéntrico sale de lo normal, ¿ya? Como raro, por ejemplo, que está fuera de lo normal, No, pero además llama mucho la atención. Eso es excéntrico, que sale de lo común y llama mucho la atención. Entonces, en este caso, tendríamos que reemplazar a extravagantes con excéntricas, excéntrica. ¿ya? Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, excéntricas. porque era loco, cuando tocaba como que se poseía. Claro, él tenía como también dotes actorales. Como que sobreactuaba. Puede ser también, ¿cierto? Pregunta 5. ¿Qué nombre tiene el sencillo que fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992? Barcelona. ¿Qué nombre tiene el sencillo? Recuerden que decía que era homónimo, ¿ya? Y ahí vimos lo que significaba homónimo, ¿ya? Voy a subir Era donde igual, estaba. se llamaban igual. Claro, aquí está, ¿ya? Entonces, dice que publica estos dos álbumes, Mr. Bad Guy y Barcelona, y este último en colaboración con La Soprano. El sencillo homónimo, o sea, la canción homónima, quiere decir que también se llama Barcelona, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bien. La B de Barcelona, justo. Ahí. Ah, ya, ahí sí. La B de Barcelona es la 5. ¿Ya? Después dice, explica con tus palabras y basándote en el texto
¿Cómo es la voz de Freddie Mercury? Explica Es con distinta tus a palabras. todos los cantantes, Ya, porque pudo bien. ser tenor, compuso ópera, y Ya, no todos, no todos tenían la misma cualidad que Freddie Mercury. bien, bien. Muy bien, súper bien. ¿Sabe? Yo le agregaría una cosita a lo suyo. El inicio. Yo pondría, la voz de Freddie Mercury es distinta, y ahí sigo con lo que comentó usted. ¿Me entiende? Sí, se habla del Ya. personaje principal en el texto, primero, siempre el personaje principal. Claro, la idea es que cuando a ustedes se les haga una pregunta, ustedes también respondan con la pregunta. Entonces aquí dice, Ah, explica con tus palabras y basándote en el texto cómo es la voz de Freddie Mercury. Entonces ustedes debieron decir, la voz de Freddie Mercury es, ¿ya? Y ahí lo que dijo usted, es distinta porque podía ser tenor, porque podía llegar a tales tonos, por ejemplo, que aparecen en el texto, ¿cierto? Y que no todos los cantantes pueden llegar a efectuar. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Es un ¿ya? hecho, profe, esto, ¿cierto? Sí, sí, está comprobado científicamente que la voz Claro. es que lo han Es estudiado un hecho. mucho, de verdad. Mm. Lo han estudiado Sí. mucho. ¿Ya? Y en la pauta yo les puse, la voz de Freddie Mercury es distinta. Perdón. La voz de Freddie Mercury es única y distinta a la de los otros cantantes porque es cambiante y abarca distintos tonos llevándolos a los extremos. Ese es el ejemplo que yo les puse. Pero la respuesta que dio Víctor, ¿cierto? ¿Víctor? ¿O no? Sí, profe. Sí, también Sí, estaba profe. bien. ¿Ya? Víctor Durán. Víctor Durán. También estaba bien esa respuesta. ¿Ya? Esa es la idea, que ustedes con sus palabras, a partir de lo que hayan leído, puedan contestar. Y recuerden siempre tomar una parte de la pregunta para responder. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? No, Ya. profe. 7. ¿Qué opinas? Aquí, ¿qué opinas? O sea, ¿qué piensas de los resultados dados por la encuesta organizada por Blender y MTV2 en 2005? Fundamenta. O sea, tienen que entregar aquí su opinión, lo que ustedes piensan, y decir el por qué. ¿Ya? La opinión y el por qué. Entonces, ¿qué opinas de los resultados que se dan en esta encuesta? ¿Sí? En esta encuesta, Blender y MTV2. Subamos para ver, subamos digo yo soy la única que sube. Que sube la guía, no sé si me entienden. Sí, no, yo igual estoy en el texto en el 2005. Ya, 2005, ¿dónde está? Aquí está. Ya, Una encuesta dice. organizada por... Es una encuesta organizada. Ya, ahí está. No sé si lo ven destacado con celeste. Sí, sí. Se En ve. Sí, 2005, yo lo destaqué igual. en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. Ese es el resultado de la encuesta entonces, que fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. Entonces, nos preguntan qué opinamos de eso, de que haya sido nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinan ustedes de que haya sido nombrado el mejor cantante de todos los tiempos? Era bueno por lo que hacía, su talento. Ya. Es un talento. Bien. ¿Cómo Que fue podríamos...? reconocido. Que Ya. fue reconocido. Bueno, yo no puedo opinar mucho porque no lo ubico mucho, pero por lo que se lee todo en su biografía, que Ya. fue reconocido. Ya. Destacable en lo que en su voz, en todo. Bien. Bien, Jimena. ¿Cómo podríamos partir entonces la respuesta? Freddie Mercury era completo, se podría decir, como cantante. Ya. Pero a ver, ¿cómo partimos la respuesta? Si dice, ¿qué opinas de los resultados? Mi opinión que Freddie Mercury fue el mejor Fue una persona cantante. destacada. Ya. Pero de los resultados, ¿qué opinan de los resultados? Podría ser, por ejemplo, estoy de acuerdo con los resultados. Sí, porque todo es bueno lo que, o sea, lo que opinan, lo que dicen, ¿Ya? comprobado todo. Entonces, partimos. Estoy de acuerdo con los resultados, coma, porque aquí me dice fundamenta, ¿ya? Estoy de acuerdo con los resultados porque, y ahí lo que dicen ustedes. Por ejemplo, yo puse aquí en la pauta,
porque tenía una voz única que nadie ha podido igualar, por ejemplo. ¿Ya? Y también podrían decir que no están de acuerdo, ¿ah? También está bien eso. ¿Ya? Podrían decir, por ejemplo, me parece mal, o no estoy de acuerdo con los resultados, ya que la encuesta no está actualizada y seguramente no considera a todos los cantantes de todas las épocas. Ahí tienen dos respuestas posibles. ¿Se fijan? Una en la que están de acuerdo y otra en la que no están de acuerdo. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué les parece? Es que la biografía está completa. ¿Ya? Y si habría sido, yo, por mi opinión, si no habría estado de acuerdo, ahí se estaría asimilando con otro cantante. ¿Ya? Por mi opinión. ¿Ya? Claro. Bueno, la Y la idea es persona, que... ¿Sí? o sea, si dice que no, en su opinión, ¿Sí? es porque uno no está de acuerdo. Claro, En la opinión no. claro. Y si es sí, es porque Y porque está... está bien, hecho. Claro. Ahora, si ustedes dicen si sí o si no, en ambos casos tienen que fundamentar. Claro. ¿Ya? O sea, en ambos casos tienen que decir el por qué. Tienen que dar Yo estoy de acuerdo porque alguna si razón. sí, yo estoy de acuerdo porque le hicieron una encuesta y salió el mejor cantante masculino de todos los tiempos. Claro, O también sea, eso. También está bien. de todos los cantantes, sí, fue el más completo. Claro. Súper bien. ¿Ya? Sí, masculino no creo que era. Era Independiente a esto, Y sí, claro, pero aquí no estamos hablando de su sexualidad, claro, ¿cierto? claro, Estamos... independiente a Sí. esto, una persona en su carrera es una persona brillante, Ujú, más con las opiniones o los hechos comprobados. claro, Sí, claro. El bullying. sí, y lo otro es aparte. Claro, y sí, y en realidad en la biografía que yo leí, ¿no? También aparecía obviamente, también se hablaba sobre su sexualidad, pero yo no lo quise agregar aquí porque preferí centrarme en su trabajo como músico. Pensé que eso era más adecuado, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí con las preguntas? ¿Cómo hay que responder? No, profe, hasta el momento ya estamos. Este es el momento de preguntar. Está No sé, claro, pero profe, por el mi resto lado de los está compañeros, claro. ¿qué opinan? Ya. Oye, cada vez son menos, ¿ah? Tenemos 9. En un momento fuimos como 12 o 13. Ya. Entonces, nos queda un texto más de la guía que revisar, pero ya no alcanzamos a hacerlo hoy, entonces vamos a terminar la próxima semana. ¿Ya? Los sentidos de las arañas. Sí, exacto. Ese mismo lo vamos a terminar la otra semana y comenzaremos también con otra guía, ¿ya? Con la guía número 9, que es sobre la noticia. La noticia, justamente. Exacto, ¿ya? Para que, no sé, si tienen un tiempo, la miren un poquito antes, si no, no importa. Rosana está silenciada hace rato que no la escuchaba hablar. Pero creo que está ahí, ¿cierto? Sí, ya. Bien. Entonces, hoy terminamos de ver la diferencia entre los hechos y las opiniones y comenzamos a ver el texto expositivo que tiene como finalidad explicar, informar, ¿ya? Aumentar nuestro conocimiento respecto a algún tema. Y ahí vimos los ejemplos del artículo científico, por ejemplo, y también vimos la biografía. Luego nos queda el texto de los sentidos de las arañas y ahí terminamos con ese tema y pasamos después a las noticias. Otro tipo de texto que es parte también del texto expositivo. ¿Ya? Ya, profe. Bien, terminamos aquí la clase. Profe, Dígame, Rosana. la guía número 9 no la ha imprimido, no la he mandado todavía, ¿no es cierto? Porque yo no la tengo. La voy a enviar Hasta al la grupo. 8 está. Hasta ¿En la serio? 8. Sí. Está mandada. Ya. Para que la pueda, cuando Ya. pueda, ¿acaso la puede mandar, por favor? Sí, la voy a enviar al grupo, ¿ya? Yo Para tengo que la hasta la tengan. 8.
Profe, llega hasta las Buena 9 la nomás. clase. Buena la clase. ¿Le gustó? Sí, Sí, profe, son muy buenas buena. clases. Ya, Muy buena. qué Llega hasta Este bueno, las ramo a 10 mí me gusta también. mucho también. Sí, sí, entendí bueno. algo. Sí, qué bueno. bueno, me alegra. Me alegra mucho que vayan comprendiendo. Si no, ya saben, cualquier duda la pueden consultar, no hay problema. Ya, entonces, quedamos hasta aquí. Cuídense mucho, Gracias, profe. descansen también, que tengan buen fin de semana. Igual para Estudien, mucho ánimo, ¿ya? Hoy salió el sol, harto solcito, así que Sí. sí. Qué Ya, bonito San Juan atrasado. sí, Ya. que estén súper bien. Un Gracias, abracito. profe. Nos Gracias. vemos. Igual a usted, Que esté profe. bien. Gracias. Bien. Ya. Chao, chao. Profe. Adiós. Chao, compañeros. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Adiós, Jimena. compa. Chao, 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 Rosana. profe. chao. Traigan, Chao, Olvídate, profe. Chao, programa. compañero. Chao Chao. a todos. Llenito, Chao, traigan un Víctor. cafecito, Chao, un Shalom, quequito profe. José. Shalom, para la próxima. compañeros. Chao, Ana. Cuídense. Chao, Chao. Tamara. Que estén Chao, bien. Carmen. Chao. Chao, chao. Que esté bien, cuídense. Igualmente. Chao, compañeros.